Pues hola de nuevo. Estamos aquí para dar continuidad al vídeo anterior sobre cuáles eran las posibilidades jurídicas de actuación durante la pandemia, donde habíamos hablado básicamente del estado de alarma y de las competencias que habitualmente tienen las comunidades autónomas. Y en estos días han aparecido otras opciones relacionadas con la situación básicamente en la Comunidad de Madrid, que es quien en estos momentos ejerce esas competencias ordinarias de las que hablábamos el otro día, dado que hay ciertas personas, ciertos medios o incluso el Gobierno de España que han manifestado que a lo mejor no se están adoptando las medidas que corresponderían, que tocarían. Y en esta situación la pregunta es, ¿puede hacer algo el Gobierno de España? Bueno, la respuesta es que sí. Hay quien ha apuntado que puede acudir al famoso artículo 155, que era un artículo que no se usaba nunca, pero que desde que se usó para Cataluña ya todos conocemos en qué consiste. Y lo cierto es que jurídicamente esta acción es muy excepcional y sería muy radical, pero posible jurídicamente es, sobre todo porque el 155 no solo se ha de activar cuando hay incumplimientos por parte de una comunidad autónoma, sino que también permite la Constitución activarlo si políticamente se considera cuando hay una actuación de una comunidad autónoma que pone en grave riesgo el interés general de España. Esto es una cuestión política y sería adoptar una medida de una enorme dureza y muy complicada políticamente, pero bueno, la posibilidad teórica existe. Más interesante que esa posibilidad, de todas formas, es que el Gobierno de España, dentro de lo que es la legislación sanitaria, conserva algunas competencias. Básicamente, la legislación sanitaria, tanto la Ley General de Sanidad del año 86 como la Ley General de Salud Pública del año 2011, sí que le dan al Gobierno de España la capacidad de coordinación del sistema y de adoptar medidas respecto a aquellas cuestiones que van más allá de los efectos de una sola comunidad autónoma. Que esto básicamente es información, coordinación, pero bueno, no cabe descartar la posibilidad de que haya una posibilidad teórica. Y de hecho, al amparo de esta idea y de la regulación de la que ya hablamos, de la Ley Orgánica de Medidas de Emergencia Sanitaria, del artículo 3 de la Ley 386, que permite adoptar las medidas necesarias, es interesante que hace poco se ha reformado la Ley General de Salud Pública en el sentido de dar una atribución concreta al Gobierno para poder adoptar medidas cuando hay algún efecto en una situación de pandemia o de emergencia que vaya más allá del ámbito de una comunidad autónoma. Y además hay que recordar que se ha modificado hace una semana la Ley Orgánica del Poder Judicial respecto de la autorización y ratificación de medidas judiciales en el sentido de aclarar un poco más cuál es la situación. Y han delimitado entre juzgados lo contencioso administrativo para medidas individuales y tribunales superiores de justicia para aquellas medidas de tipo general. Pero además han añadido también que las medidas generales que adopte el Gobierno de España no las ratifica un TSJ sino la Audiencia Nacional, al ser el Gobierno de España. Es decir, explícitamente han introducido la posibilidad de que el Gobierno de España sí que pueda adoptar medidas. Es claro que el legislador quiere que estas medidas se puedan adoptar por el Gobierno de España en caso de necesidad, cuando haya situaciones de gravedad para el conjunto del sistema sanitario, porque los efectos de la situación, por ejemplo, de una pandemia en una comunidad autónoma o en parte del territorio nacional, puedan ir más allá del territorio de una comunidad autónoma. Y en ese caso, si efectivamente hubiera esa emergencia, esa urgencia, pues el Gobierno de Estado podría adoptar estas medidas. No sabemos, porque nunca se ha aplicado, con qué criterios de proporcionalidad las enjuiciaremos. No sabemos tampoco si permitirían estas medidas confinamientos generales o cierres perimetrales, ¿no? Pero da la sensación de que sí, porque si el estado de alarma lo permitió, y ya explicamos en el anterior vídeo que de alguna manera esto viene de esa misma regulación, pues habría que entender que es posible. Esta es más o menos la situación a día de hoy y esto es un poco lo que os quería contar. Existe esa posibilidad, ya veremos cómo evoluciona el sistema. Muchas gracias, adiós.